Muy buenos días. Voy a invitarle a que por un instante cierre sus ojos. Espíritu Santo, tú estás obrando en cada corazón, Señor. Hoy es un día tan especial, Padre. Para muchos una gran felicidad y para otros tal vez tristeza. Para otras personas tal vez confusión. Porque ese ser amado ya no está, tal vez por alguna razón. Pero con todo mi corazón, de parte de Dios le puedo decir lo que dice la Biblia: aunque padre y madre te dejaré. Y el dejar no siempre es por ser mal padre, sino porque tal vez se adelantó, partió a una eternidad. Pero Dios dice: con todo yo te recogeré. Yo seré tu padre a partir de hoy. Aunque no me veas, no me sientas, pero yo he estado ahí. Así que si hay alguien que siente tal vez en este momento ese vacío, ese dolor en su corazón, porque lo puedo experimentar en mi alma. Aquí hay hombres y mujeres que ya no aguantan más tal vez. Y le digo con todo mi corazón: si quiere llorar, llore. Si se quiere desahogar, desahóguese. Está en la presencia del Padre. Hoy le pueda decir: ama, Padre, papito mío, ayúdame. Que yo pueda entender y se llene ese vacío que hay en mi alma. Que se vaya esa horrible agonía. Que se quite de mí ese tormento, Dios. Que me ayude, Padre mío, para un día poderme reunir con Él, juntamente contigo, Dios. Sana mi corazón, Dios, porque necesito paz. Necesito ese descanso, Dios. Y si hay alguien en este lugar que aún no ha podido engendrar hijos, tal vez, Dios también le dice: tienes la oportunidad de adoptar, o física o espiritualmente. Se puede convertir en un padre de multitudes, como le dijo el Señor a Abraham. Tal vez no es igual, pero Dios obrará y sanará su corazón, porque podrá experimentar esa paternidad, esa bendición de tener hijos. Amado Dios, yo te doy gracias en esta mañana por este tiempo maravilloso. Papito mío, gracias por la vida. Gracias por mi Padre. Gracias, Señor Dios, porque es una gran bendición para mi vida. Gracias, Señor, porque hoy lo puedo ver con los ojos tuyos. Lo puedo amar, Señor, con mi corazón, con toda mi vida.
Por eso te doy gracias. Amado Dios, y en esta mañana te ruego que tu palabra venga con tanta claridad y revelación, Dios, que traspase el corazón, que quebrante nuestra alma, Dios, y que yo pueda ver un milagro en mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Denle un aplauso al Señor. Bueno, qué maravilloso es estar en la presencia de Dios y sentir ese amor tan grande que Dios nos puede dar. Se me partía el corazón mientras el pastor ministraba hace un momento y sentí en mi corazón eso y lo tuve que decir. Gracias a Dios no he tenido esa experiencia, pero el solo imaginarme creo que es muy terrible, muy duro. Y realmente Dios tiene que sanar nuestro corazón. Quiero que vayamos a la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Y lea conmigo la palabra. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, lea conmigo ese pedacito, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén y amén. Quiero compartir con ustedes este maravilloso tema. Lea el título: la necesidad de perdonar. Yo no sé si alguien aquí entienda la magnitud de esto. Ojalá todos. Pero el perdonar no es una frase más como que otra vez hablar de lo mismo, como que es un tema que lo he escuchado cientos de veces tal vez, sino que más bien es una necesidad para todo ser humano, para cada persona. Así que leí esta parte al finalizar el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. En el versículo 12, mire lo que dice ahí. El versículo 12, el Señor nos da la lección y dice: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, por eso concluye el Padre Nuestro. Ahora, yo por mucho tiempo pensé que la enseñanza de Jesús se basaba solo en la oración como tal. Pero ahora, estudiando este pasaje, me doy cuenta que la oración o el Padre Nuestro tiene que ver con todas estas cosas que el Señor menciona, que es como el estilo de oración que nosotros tenemos, que tiene que ver con adorar al Padre, con pedir bendición, pero hay un conjunto de cosas, y aquí estamos mirando cómo incluye el perdón. Y me impresiona porque la oración que Jesús le enseña a sus discípulos es una oración en plural, no es en singular. No dice: Padre, perdóname. No dice: Padre mío. Por supuesto que les dice: Padre nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos. Y todo es en plural. Porque nosotros debemos entender algo: que Dios ama las relaciones. Dios ama la familia. Dios quiere que nosotros entendamos que como seres humanos, por alguna razón, vamos a ser ofendidos por muchas personas en cualquier momento, y más por aquellas personas que dicen nos aman o nosotros amamos, porque nosotros también ofendemos muchas veces. Dice en Santiago capítulo 3 la Biblia que si alguno no ofende a nadie, ni con sus palabras, ni con su comportamiento o con sus hechos, es un hombre perfecto. Pero realmente sabemos que el único perfecto es Dios. Siempre nosotros vamos a ser ofendidos y vamos a ofender a otros. Entonces Jesús dijo en alguna otra ocasión: imposible es que no vengan tropiezos. Van a venir tropiezos, van a venir problemas. Pero no es que no vengan tropiezos, no es que no vengan ofensas, sino es qué vamos a hacer nosotros cuando vengan esas ofensas, sin importar de quién vengan. ¿Qué vamos a hacer con esto?
O las vamos a atesorar en el corazón o las vamos a soltar. Que es lo que el Señor ha puesto en mi corazón para esta mañana. Y aquí, al desarrollar este tema, yo quiero que usted pueda entender que el perdón sí realmente es una gran necesidad. Y una necesidad urgente. Hace 8 días el pastor nos predicaba. ¿Cuántos se acuerdan del título del mensaje del domingo pasado? No, así estamos llevados. ¿Llevados o dejados? Bueno, entonces, un maravilloso mensaje, una palabra muy poderosa. Porque no sé si se ha dado cuenta alguno acá que Dios viene poco a poco preparando a la iglesia. Porque la segunda venida está muy cerca. Entonces hoy Dios bien da esta palabra para la iglesia. Y al prepararla yo le decía, Señor, ¿por qué otra vez el tema del perdón? Y ahora entiendo por qué que el perdón no es una decisión que yo pueda tomar por mi propia cuenta, aunque a veces sucede. Porque mucha gente dice, bueno, me hablan del perdón, llevo tantos años escuchando de esto, pero no puedo perdonar. No sé qué es perdonar. No sé si he perdonado. Ya no me hablen más porque ya hace tiempos que yo decidí no acordarme más de eso. Y mucha gente está confundida. Entonces espero que hoy usted pueda entender que aparte de ser una necesidad, debe entender también que hay 3 personas a las que usted tiene que conocer hoy, que debe perdonar. 3 personas. Ayer tuve la oportunidad de compartir con alguien muy cercano a mí de este mensaje. Y le hablaba de esas 3 personas, que es mi relación con Dios, mi relación con el prójimo y conmigo mismo. Cuando el Señor estaba predicando, en algún momento alguien se acercó y le hizo esta pregunta. Señor, note la pregunta que le hicieron para tentar a Jesús, porque la gente quería que Jesús cayera de alguna forma para ellos acusarle. Entonces, cuando Jesús se para frente a ellos y él le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré? Bueno, fue Pedro realmente. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Sí? ¿Hasta cuándo me tengo que aguantar esta caspa? Diría alguno. ¿Hasta cuándo lo tengo que soportar? ¿Hasta cuándo? Y el Señor le dice, Pedro le dice, Señor, hasta 7 veces. Póngale un límite a esto. Porque ya van como 6, dirá alguno. Pero el Señor le dice, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Queriendo decir que el perdón es continuo, todo el tiempo. El perdón, escúcheme bien, es un estilo de vida. Es algo que debemos llevar siempre. Si usted y yo queremos ser una persona libre de cargas, libre de resentimiento y de odio, vamos a tener que aprender a que el perdón es continuo. Cada vez que venga la ofensa, soltarla. Entonces, en otra ocasión, ahora sí, le digo, ¿cuál fue la persona que se acercó a Jesús y le dije, Señor, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? ¿Cuál es? El Señor le dice, bueno, el mayor y el más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amar al prójimo como a ti mismo. En esto encierra toda la ley y los profetas, dice la palabra. O sea, en esto consiste ser cristiano. En esto consiste la Biblia. Nosotros más que predicadores somos traductores de la Biblia. No por el estudio, sino por la forma como la aplicamos y se la mostramos a la gente. Nosotros debemos entender esto, porque qué tal yo me pare aquí, hablarles a ustedes del perdón y lleno de resentimiento y de odio. Con esto no quiero decir que yo soy inmune a las ofensas y que a mí nada me duele, no. Dios me ha tenido que enseñar,
Porque si Dios me sacó a mí de uno de los problemas más fuertes, fue del resentimiento y del odio. Y muchos aquí me han escuchado predicar de esto, que la persona que más odié en mi vida, hasta desearle y querer matarle, fue a mi padre. Entonces sé de qué les estoy hablando. Sé lo que se siente cuando hay dolor en el corazón, cuando hay resentimiento, cuando hay amargura, cuando hay deseo de venganza. Yo sé lo que se siente. Pero también hoy le puedo decir que sé lo que se siente ser libre de esta bendición tan grande. Amén. ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento? Para nosotros, los que ya hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, y si alguien viene por primera vez, que hoy espero tome la decisión de entregar su vida a Cristo y hacer de Dios su Padre hasta la eternidad, puede entender que el perdón para nosotros no es una opción, sino un mandamiento. Un mandamiento, porque el Señor dice, esto les mando, que se amen unos a otros. Como yo. ¿Quién es el ejemplo para nosotros de amar? El pastor nos acababa de enseñar, Dios el Padre. Entonces, nosotros podemos hablar de mucha Biblia, de muchas cosas, y predicar buenos mensajes, y ser ungidos, y ser usados por Dios aún, y ser prosperados, que ahorita vamos a ver esto que me impactó. Pero llevar un corazón lleno de resentimiento y de odio, de deseo de venganza. Y cada uno de nosotros vamos a tener una oportunidad de parte de Dios un día de estar frente a frente a la persona que nos pudo causar daño. Y la pregunta es, no qué me hizo, ni qué fue lo que sucedió, sino cómo voy a reaccionar yo frente a esa persona. Porque todo lo que nosotros decimos, lo que nosotros prediquemos, lo que nosotros enseñemos, va a ser probado por Dios y por su palabra. Nunca olvide eso y se acordarán de mí todos los días de su vida. Dios siempre pone a prueba lo que nosotros decimos. Y a veces nos hallamos faltos, dice la palabra. Porque lo que por mucho tiempo predicamos, cuando Dios nos da la oportunidad, no lo aplicamos. Y ahí seguimos preguntándonos por qué siento amargura, por qué tengo odio, por qué no tengo paz, por qué será. Yo no lo puedo entender. Porque cuando Dios nos dio la oportunidad, nos abrió la puerta para salir de esa cárcel, porque la falta de perdón no es otra cosa que estar en una cárcel preso. Y desde allí alabar a Dios, y desde allí gritarle a Dios, y desde allí tratar de servirle a Dios, pero nunca experimentar la libertad. Entonces yo quiero decirle hoy que usted tiene que entender por el Espíritu Santo si alguna de estas tres personas, hay gente resentida con Dios, hay personas que odian a otros, aunque son cristianos de muchos años, que ya lo disfrazan de otra forma, pero que realmente es una máscara que se ha colocado para tratar de disimular como si Dios no nos conociera. Pero ojalá hoy Dios nos pueda revelar por su palabra lo que hay en nuestro corazón. Ahora, lo siguiente que quiero que aprendamos es qué tengo que perdonar y a quién tengo que perdonar. Perdonar es una necesidad y ser perdonado también. Tanto que me perdonen como pedir perdón. Porque a veces cuando alguien está ofendido, siempre va a estar esperando que la persona que le hizo daño venga a arreglar el problema. Y déjeme decirle que muy rara vez sucede eso. Lo que sí la Biblia nos manda es que nosotros que ya conocemos de Dios, que somos hijos de Dios, aunque nos dañaron, vayamos a arreglar el problema. Y alguien dirá, ¿por qué? No es justo. Por supuesto que no es justo. Porque tampoco fue justo que Dios enviara a su hijo a morir en una cruz sin él hacer nada indebido. Así que nosotros hoy debemos entender que cuando el Señor hablaba del Padre Nuestro, estaba hablando
de todo esto. Marcos 11:25 dice: y cuando estéis orando, perdonad si tiene algo contra alguno, para que vuestro Padre también les perdone a ustedes las ofensas. Note que la oración encierra un conjunto muy grande de cosas que a veces ignoramos nosotros. Y ahí viene el problema de muchas personas, por el cual aún sienten que hay muerte espiritual, que hay aridez espiritual, que se sienten estancados porque aunque lo han escuchado, no lo han querido entender. O ahí sí, como dijo el pastor, ahorita no se les da la gana de entender. A veces es difícil, por supuesto que es difícil perdonar a alguien que nos hizo daño y que nosotros de alguna forma o no tuvimos nada que ver con lo que pasó. Entonces, si usted hoy no sale de este lugar entendiendo que el perdón es una necesidad, con todo mi corazón le tengo que decir, va a seguir arrastrando con el mismo problema. Ahora, lo primero que quiero decirle es que ¿por qué yo tengo o por qué debo perdonar? ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué? Quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 18, del versículo 23 al 35. Y aquí vamos a entender por qué yo tengo que perdonar. Entonces, que el Espíritu Santo le vaya haciendo memoria o dando a entender de pronto a esa persona que usted dice: hace tiempo la perdoné, pero que hoy el Señor le va a decir: no la ha perdonado. Porque hay algo más que le quiero decir. Al leer este versículo, mucha gente perdona de labios, pero no de corazón. Mateo 18, del 23 al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Estaba grande la deuda. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, subraya esa palabra, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía la miserableza de 100 denarios. Y haciendo de él, ¿qué hacía? Le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén y amén. Yo iba a titular este mensaje: un perdón de corazón. Por eso dije hace un momento que muchos perdonan de labios y confiesan: yo perdono a esa persona. Y muchos perdonan con condición: yo lo perdono pero lo quiero ver sufrir. Yo lo perdono pero lo quiero ver pagar lo que hizo. Eso no es ningún perdón. Porque el ejemplo por excelencia del perdón, que es Dios, nunca nos perdonó con condiciones. Nos perdonó incondicionalmente. Cuando nosotros pensamos que perdonamos a alguien
y que condicionamos el perdón a ver una venganza realmente, nunca va a suceder ese perdón de corazón. Y ahí está donde mucha gente está sufriendo. Pero ¿qué hago si yo lo he confesado? Me arrodillo y confieso. Voy a la iglesia, hice un seminario de perdón y nada. Y vino el Papa y me rezó y no. Y vino el pastor tal y oró. Y se me cayó el pelo de la corona de puro imponerme manos y tampoco siento nada. ¿Por qué? Diga conmigo, porque no he perdonado de corazón. Por eso enfatiza la palabra, si no perdonáis de todo corazón a su hermano o a su prójimo. Mire qué tremendo. ¿Por qué debo perdonar? Diga conmigo, porque Dios me perdonó a mí primero. El rey representa a Dios. El hombre que fue llamado a cuentas lo representa a usted y a mí. Pero el otro consiervo, al que no le quiso perdonar, representa al prójimo. Ahora le hago una pregunta. Si usted es consciente que Dios perdonó sus pecados y si aún no ha podido perdonar a alguien, ¿por qué no lo ha hecho? Yo no creo que aquí haya alguien, incluyéndome a mí, que haya sido tan bueno como para condicionar el perdón a alguien y decir, bueno, eso es para alguien que fue muy malo. Pero si Dios nos sacara a cada uno de nosotros hoy una pantalla aquí con todo lo que hicimos y todo lo que nos perdonó, le aseguro que no aguantaríamos la vergüenza y no volveríamos a dejarnos ver de nadie, tal vez, por lo menos aquí en la iglesia. Porque lo que Dios nos perdonó fue cosas graves. Pues yo no sé si yo solo fui el único pecador mal, el único malvado aquí fui yo. Pero mire qué tremendo es eso. Dios le perdonó a usted y a mí y espera que usted y yo hagamos lo que Él hizo. ¿Quién podía pagar la deuda de su pecado? Así como este hombre nunca podría pagar esa deuda ni trabajando los 4 o 6 o 10 que hubiesen en esa familia. Jamás la podían pagar. Ni con su misma vida, porque los iban a vender como esclavos para que pagaran por lo menos por ahí ni los intereses, yo creo, de la plata. Pero aquí me enseña algo más y esto va para aquellas personas que están resentidas por muchas razones. Pero aquí hay un problema muy grave y es por las deudas. Porque aquí habla de finanzas. Habla de plata. Por supuesto que es un ejemplo que abarca todo. Pero hay personas que están resentidas y aún se hacen los tercos y necios y diciendo, no, yo no tengo ese problema. Yo ya lo resolví, pero mentiras. Entonces nosotros podemos entender aquí que yo debo perdonar porque Dios me perdonó y no tengo otra opción. Y le dijo, ¿no debías tú hacer lo mismo que yo hice con usted? ¿Qué es lo que Dios nos dice hoy? Se cree muy santo o muy santa que no entiende lo que yo le perdoné, dice Dios, para que usted pueda perdonarle a otro que a lo mejor es algo muy simple, a diferencia de lo que alguno le haya podido haber hecho a otra persona. Y yo quiero que hoy en su corazón pueda atesorar esta palabra. ¿Y por qué más yo debo perdonar? Ahora quiero que vayamos a primera carta de Juan en el capítulo 2, el versículo 9. El versículo 9 y 10. Primero de Juan 2, 9 y 10 dice, el que dice que está en luz, que es cristiano, que es la luz del mundo, porque somos buenos para confesar la palabra y está bien, no hay problema en eso. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué mucha gente hoy no está aquí adorando a Dios? Bueno, algunos por algún motivo especial, pero la mayoría ya abandonó a Dios. Porque muchas veces uno de los tropiezos es la falta de perdón. Nunca pudieron superar algo que les hicieron o algo que pasó en su vida. Entonces dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano es uno que se le apagó la luz.
uno que no sabe para dónde va. Y ahí encontramos a personas que dicen, no sé, siento todo cerrado, no sé, no me funciona nada, no tengo expectativas, no tengo proyección, no sé, porque aunque ve físicamente, espiritualmente, está a oscuras. No sabe para dónde va, no puede ver, porque dice enseguida que le ha cegado los ojos. ¿Por qué debo perdonar? Porque necesito salir de esa oscuridad, porque necesito salir a la luz. En primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 14 al 16 dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino, un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Mire qué tremendo es esto. ¿Por qué yo debo perdonar? ¿Por qué tengo que perdonar? Porque si no perdono estoy en muerte espiritual. Estoy en muerte espiritual. Qué tremendo es esto. ¿Por qué más? Porque aunque físicamente no he matado a esa persona, Dios dice que soy un homicida. ¿Por qué me dice que soy un homicida? Porque yo estoy castigando a la otra persona continuamente con la misma vara con que me están castigando a mí o me castigaron. Por eso podemos encontrar personas, o hombres o mujeres, que han tenido muchas parejas y tendrán muchas más si lo quiere. Pero la primera ofensa va a decir: esto no me sirve, esto es de lo mismo, este es lo mismo o esta es lo mismo que la otra, igual que la otra. ¿Por qué? Porque el problema no está en la otra, sino está en la que le hizo el daño o el que le hizo el daño. Y si nosotros no entendemos esto, se nos va a pasar la vida divagando y nunca vamos a entender el verdadero propósito que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué más necesito? Tengo la necesidad de ser perdonado. Debo perdonar. ¿Por qué más? Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Le leo aquí: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ojalá no haya aquí ninguno. Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y a veces nos jactamos: amo a mi padre, Abba Padre, papito mío, mi Dios. Y sale de la oración y dice: no siento nada, no siento a Dios. Fui a la iglesia y voy y estoy aburrido porque no siento la presencia de Dios. Parece que el pastor, el predicador ni oró tal vez. Parece que en esa iglesia está llena de pecado porque uno no siente nada. Perdón que le diga, ¿usted vino aquí a sentir o a creer? Nosotros debemos entender que nosotros no debemos sentir, sino creer lo que la Biblia dice. Entonces dice aquí claramente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Ahora no lo digo yo, gracias a Dios, lo dice la Biblia, y ojalá usted lo pueda leer. Entonces dice: y ningún mentiroso puede entrar, pero falta más. El 21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí estamos, frente a la espada y la pared. Entonces nosotros debemos entender que la vida cristiana va mucho más allá que una religiosidad. Va más allá que predicar, aunque es una bendición. Se tiene que vivir. Se tiene que hacer un estilo de vida. Entonces yo quiero decirle que necesitamos el perdón. Necesitamos ser perdonados. ¿Para qué? Para salir del engaño y de la mentira en que andamos. Por eso no cambia la vida de muchas personas. Por eso no hay un progreso en muchas personas espiritualmente. Aunque tienen un llamado, aunque tienen un don, talento de parte de Dios, no van a poder desarrollarlos porque están amarrados
están encerrados en una prisión de resentimiento y de odio. Aunque se trate de camuflar muchas veces con otra cosa. Ahora, lo segundo que quiero enseñar es a quién y qué debo perdonar. ¿A quién? Ya les alcancé a decir un poco. Recuerde, a Dios, a alguna persona o a mí mismo. Cuando hablaba con una persona ayer que les alcancé a comentar hace un momento y me decía, yo entiendo que necesito perdonar y que Dios me perdone. Y yo entiendo que tengo que perdonar al prójimo. Pero explíqueme cómo hago para perdonarme a mí mismo. Me dice esta persona. Que es la lucha de algunos tal vez aquí. O si conoce a alguno le puede llevar el mensaje. ¿Cómo hago para perdonarme a mí mismo? Hay personas esclavas de la culpabilidad. Y yo le decía a esta persona, no sé lo que haya hecho en su vida, pero después de haberle compartido todo esto, que lloraba y me decía, ¿cómo hago? Y le dije, como el Señor nos enseña, está claro. El Señor dice, venga y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren negros como la grana, rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve y como la han emblanquecido. Si quiere y oyere, dice el Señor. ¿Cuál es la condición que Dios nos pone? Ninguna. Realmente ninguna. Vengan a mí. El que esté cansado, el que esté cargado, el que esté resentido, venga a mí. Y yo lo haré descansar, dice el Señor. ¿Por qué mucha gente no descansa de este peso? El apóstol Pablo dijo, despójense de todo peso y del pecado que les asedia para que puedan correr con libertad la carrera. ¿Por qué como que a veces nos gusta estar bajo ese yugo del resentimiento? Por una sencilla razón, de que muchos dicen, no lo perdono o no la perdono porque no lo merece. Bueno, es verdad, no lo merece. Pero le voy a decir algo, su merced sí lo merece. Porque tal vez no es la otra persona la que está viviendo mal, es a lo mejor usted. ¿Por qué está guardando un resentimiento? ¿Sabe qué significa? A ver, ¿qué significa la palabra resentimiento? ¿Qué es realmente el significado de esa palabra? Alguien dijo que es como el ganado que rumia el pasto, el alimento. Lo traga y después lo vuelve lo saca otra vez y lo vuelve a masticar. Resentimiento es sentir muchas veces el mismo dolor. Resentir. Hay personas que siguen y les gusta, no quiero ver a esa persona, la entraron a su corazón, hicieron una cárcel para él, para vivir con esa persona que le recuerde lo que le hizo sufrir, el dolor que le causó todo el tiempo tener esa imagen presente para que sentirse torturado. Eso es la falta de perdón. Por eso que el Señor dice, como no pudo pagarle, le soltó. ¿Qué significa el perdón? Soltar. Nunca el que le hizo daño le va a poder pagar a usted. Así tal vez se le arrodille ni con eso. Nunca. Y vuelvo a decirle que a lo mejor el problema no está ya en este momento en la otra persona, está en su corazón. Y solo usted, solo yo, puedo salir de esa cárcel si así lo decido. Entonces nosotros vamos mirando aquí que en la Biblia hay ejemplos. ¿Por qué hay tanto problema en la familia? Y si es lo que Dios más ama. Desde la primer familia que nosotros vemos en la Biblia, hubo problema entre hermanos. Y hoy Dios me puso un énfasis en mi corazón, que hay muchos que tienen problemas fuertes de resentimiento entre hermanos y que tienen que solucionar ese problema. También el Señor me dijo en mi corazón, orando, que no hay hermanos totalmente hermanos, sino medio hermanos, que también tienen que arreglar esto. Y yo no sé si aquí estén, pero si no, y conoce a alguien, por favor le encargo esa misión. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué una persona se puede resentir, un hermano se puede resentir con el otro? Y hablo aquí a los dos hermanos, en la carne y espiritualmente, en la iglesia, o de donde venimos, o de donde usted venga.
No crea que porque nos cambiamos de iglesia el problema terminó, si no perdonamos. Ahí está el problema. Y allá no crecía y allá no avanzaba y aquí tampoco. Y paso para la otra y ahí tampoco. Porque eso no es la solución para el problema. ¿Por qué Caín mató a Abel? Diga conmigo, por envidia. Realmente fue por eso. No le gustó que el otro presentara la ofrenda que presentó. Y se llenó de odio y de resentimiento y lo llevó al campo a pasear a unas vacaciones y lo mató. Y Dios, que está pendiente de todos, lo llama y le dice: ¿dónde está su hermano? ¿Quiere conocer el corazón resentido de una persona? ¿Cómo le contestó Caín? ¿Acaso yo soy guarda de él? ¿Acaso yo tengo que estar pendiente de él? ¿Cómo actúa usted cuando le preguntan por esa persona que le hizo daño? No me la nombre, me dañó el día, yo ya lo había olvidado. Mentiras. ¿Cómo reacciona una persona cuando tiene resentimiento en su corazón así? ¿Cuántos recuerdan el problema de Esaú y Jacob? Otros dos hermanos, muy amados, gemelos o mellizos, que por un problema que tuvieron desde su niñez, desde su infancia, pasaron 30 años o 20 años aproximadamente, que Esaú, cuando se dio cuenta que su hermano lo engañó, juró vengarse. Yo le hago una pregunta: a lo mejor hay alguien aquí hoy que lleva 20 años con ese mismo deseo de venganza y lleva 20 años tratando de salir de esa cárcel. Pero aunque Jacob huyó, un día tuvo que volver, porque sabía que su conciencia siempre le estaba reclamando algo. Y el miedo era de cómo llego a mi hermano, cómo arreglo el problema, porque sé que él me va a matar. Y si quiere ir sabiendo cómo poder perdonar, ahí está clarísimo ese ejemplo. Él tuvo que pasar una noche en la presencia de Dios. Usted y yo no vamos a poder perdonar en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de aquel que por excelencia nos enseñó y nos mostró el perdón. Mire qué tremendo es esto. Cuando él se iba acercando con todas sus estrategias, pero él llevaba todas las estrategias y al final se dio cuenta que no era suficiente, que el hermano no le importaba lo material porque él ya lo tenía. Él tenía todo. Y cuando le dijo: ahí le envío el presente, eso es para usted, dijo: no, yo tengo más que usted. Como que él pensaba que tal vez con una dádiva, con un regalo, aunque es importante, pero no era suficiente. Necesitó, como le dije, la ayuda de Dios para que el Señor preparara el corazón de su hermano resentido. Esaú no venía a abrazarlo propiamente, él venía a matarlo. Pero fue en ese transcurso de tiempo de oración, de búsqueda de Dios, de dependencia de Dios, que Dios pudo mudar el corazón de su hermano. Y cuando se encontró con él, se pudieron abrazar. Y me impacta porque dice Jacob, dice: yo veía el rostro de mi hermano como el rostro de un ángel. Qué tremendo es esto. Si alguien dice: yo no puedo perdonar, llevo muchos años sufriendo con esto y no lo voy a perdonar, no la voy a perdonar. Aquí hay un ejemplo en la Biblia que sí se puede cuando dependemos de Dios. Ahora vemos otro ejemplo, el hijo pródigo, con el hijo pródigo y su hermano. Cuando el hijo pródigo volvió, ¿cuál fue la actitud de su hermano? Una actitud de repudio, de odio y de resentimiento contra él. Porque cuando no hay un corazón sano, cualquier ofensa, cualquier mala actitud de otra persona es un problema. Me ofende a mí y vuelvo a decirle, inmediatamente saca el látigo con el cual se está azotando él mismo, porque con esa misma vara mide a los demás. Entonces quiero finalmente relatarles brevemente otro ejemplo de otra familia que también tuvo problemas. Por supuesto hay más. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de José? José y sus hermanos.
Génesis 37, vamos a leer del versículo 2 al 5, por favor. Génesis capítulo 37, del 2 al 5. Dice, esta es, diga conmigo, esta es mi historia. No quiero decir que todos tengan la misma historia, pero bueno. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Mire qué tremendo, otra familia con problemas graves entre hermanos. Estos son los medio hermanos, porque no eran hermanos, sino de parte de padre. Y dice aquí claramente, una evidencia de una persona resentida: no puede hablar pacíficamente. Va a estar siempre gritando, va a estar siempre mostrando la amargura, explotando por todo, porque esa es la evidencia de un corazón herido, resentido. No podían hablarle pacíficamente, y cuando escucha hablar de un triunfo o de una meta o de una visión que tiene, dice que lo odiaron aún más, lo aborrecían más. Porque una de las cosas que pasa en nuestra vida es esto. Entonces la historia de José empieza ahí. Sus hermanos por odio lo vendieron. Tuvo que sufrir mucho, pasar muchos años también. Pero algo me impacta de este hombre, de José, es que dice que Dios estaba con él, aún en la cárcel. Pero era un hombre resentido. Pero un hombre con deseo de venganza. Por eso les dije al comienzo que puede estar ungido, puede ser un pastor, puede ser una pastora, puede ser el líder más reconocido, puede ser el hombre más próspero, con todos los dones y los talentos que pueda, pero puede estar resentido. Y si no le permite al Espíritu Santo que le muestre en su corazón, el final puede ser desastroso. Por favor, miremos un poquito en Génesis capítulo 42, versículos del 5 al 8. Aquí vemos a los hermanos resentidos porque los papás, escuche, una causa de resentimiento, hacía preferencia entre los hermanos. Ay, Señor, el Señor puede administrar el corazón de algunos. Por la preferencia de los padres hay un problema grave, que se va formando un resentimiento entre ellos al punto de llegar a destruir la vida y aún matarse entre ellos mismos. ¿Qué dice ahí? Vinieron los hijos de Israel, o sea de Jacob, a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. ¿Y qué dice? Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocían. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este pasaje? Ya la historia cambió, porque no puedo por el tiempo resumirles o decirles toda la historia. Pero fue duro lo que tuvo que vivir este hombre. Y este hombre pudo por muchas veces decir: esto estoy viviendo por culpa de mis hermanos. Tuve que llevar una vida sin mi papá, sin mi mamá, sin mi familia, sufriendo en una cárcel por algo que yo no hice. Porque no siempre usted va a ser odiado y va a despertar resentimiento en otros por hacer lo malo. Él no lo hizo por lo malo, sino por lo bueno. Y usted y yo tenemos que prepararnos para eso. Jesús no fue odiado y no lo llevaron a la muerte porque hizo algo malo, sino por hacer lo bueno.
Así que ser cristiano tiene un precio muy alto. Y por eso nuestro corazón tiene que ser un corazón sano, porque de lo contrario no vamos a resistir la presión del mundo, la presión de la gente, de la misma familia, que dice la Biblia son los primeros enemigos que se levantan muchas veces. Entonces dice aquí claramente que hubo un hambre muy grande, se cumplió parte del sueño de lo que les había dicho José, pero ellos vinieron a comprar entre todos los que venían, pero José los conoció, pero ellos no conocían a su hermano. ¿Y cómo les habló José? Ásperamente. Le dije hace un momento que va a tener la oportunidad de estar frente a frente con su problema, con la persona que le hizo daño. Y aquí José luchó en su corazón porque quería vengarse. Porque si puede seguir leyendo la historia, va a darse cuenta que él los apresó por 3 días, los echó a la cárcel. Y una persona con resentimiento y con odio en su corazón, por un lado quiere hacer el bien, quiere ayudar, pero a la vez quiere destruir. Y él no les cobró alimento, les dijo lleven lo suficiente, pero él no encontraba la forma de cómo vengarse, porque como dijo alguien, la sangre tira. Génesis 45 del 1 al 5, por favor. No podía José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio ¿a qué? A llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué tremendo es esto. Llegó el momento de tenerlo frente a frente y no aguantó más. Se da cuenta que por 15 o 13 años tal vez este hombre guardaba eso en su corazón. Era el segundo al mando del rey. Era un hombre con un don de los más maravillosos, interpretación de sueños. Dios no le quitó el don por eso. Dios no lo dejó de usar por eso. Dios lo amaba y lo quería seguir usando, pero le dio la oportunidad de estar frente a frente al problema. ¿Y cómo iba a reaccionar José? Luchó en su corazón y hizo salir a todo el pueblo y dijo, y huyó hacia adentro y gritaba. Porque usted quiere saber cuándo ha perdonado, cuando usted desgarre su corazón delante de Dios y le diga: Señor, esto no lo soporto más. Los amo, pero los odio. Los quiero ayudar, pero les quiero hacer daño. Y es por eso que hay personas que, queriendo hacer lo bueno, le ayudan a alguien, y cuando tiene resentimiento le sacan en cara las cosas. Porque están heridos, porque están dolidos. Querida iglesia, esto no es un tema cualquiera. Esto es un caso, siempre lo digo, de vida o muerte. ¿Y qué si el Señor me llamara a cuentas hoy y yo no he arreglado? En esto sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El que no perdona a su hermano está en muerte. O sea, no ha nacido de nuevo. Esto es delicado. Les dije que el Señor está preparando la iglesia y en cualquier momento puede llegar. Y yo le hago una pregunta: si nosotros no perdonamos, si usted no perdona, ¿cómo va a entrar y qué cara le va a hacer el que está allá, que usted siempre ha odiado? ¿Qué dice? Mejor me devuelvo. Señor, muy lindo el cielo, las calles de oro, pero sáquese de aquí. O saque esta de aquí. Esa caspa me hizo la vida imposible en la tierra. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Cómo vamos a entrar? Entonces nosotros podemos, en este momento yo les puedo decir lo que dijo aquí. Cuando vino esa transformación, cuando él lloró y gritó, ¿qué dice? Los acercó a él y los pudo abrazar.
Mire cómo el Señor actúa poderosamente en un corazón. Y le hago la pregunta a alguien: ¿por qué no puede abrazar con libertad a sus hermanos, tal vez a su papá o a su mamá, o a esa persona tan especial en su vida? ¿Por qué no puede? Los pudo abrazar y le dijo: no es culpa de ustedes. Mire cómo cambia la visión. Porque cuando nosotros decidimos perdonar, ¿qué sucede? ¿Sabe qué viene a nuestro corazón primeramente? Misericordia de Dios. ¿No le dijo el Señor: no debías tener misericordia como yo la tuve contigo? Solo Dios puede poner ese amor en nuestro corazón para poder perdonar a otra persona y poderla ver con unos ojos diferentes, y poderla ver como Dios la ve, y poderla perdonar como Dios me perdonó a mí. Amén. Entonces quiero decirle en esta mañana que hay algo especial que Dios quiere hacer en cada corazón. Génesis 50, del 15 al 20, al 21. Y podemos entender cómo concluyó esta historia. Génesis: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Miren lo que se inventaron. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, ¿qué dice? Lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tu siervo. Se cumplió el sueño que Dios le había dado desde el comienzo. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Nunca olvide eso. Nunca olvide eso. ¿Acaso estoy yo? Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mire qué tremendo es esto, amado Dios. Qué poderoso es esto. Esto sacudió mi corazón mientras leía y estudiaba esta palabra. Dios tan bueno, de esto tan mal que sucedió, encaminarlo para bien. Pero aquí quiero decirle algo: jamás se desatará la libertad en su vida, ni le desatará la bendición a sus seres queridos o a su prójimo, hasta que no decida perdonar. Si usted lee antes, va a darse cuenta que José habló con el rey y le dijo: quiero traer a mi familia, quiero que me les dé un espacio. Él le dijo: busque. El rey le dijo: busque el mejor lugar. ¿Qué hacen sus hermanos? ¿Qué saben hacer? Dios: no, ellos son campesinos así como yo. Campesinos, cuidan ovejas. Dijo: pónganlos al mando de los cabecillas. ¿Alguien está esperando un ascenso aquí, un cargo mejor, un trabajo mejor? Sucederá cuando usted perdone. Sus finanzas cambiarán cuando usted perdone. Su familia tendrá un cambio cuando usted perdone. Porque eso fue lo que sucedió aquí. ¿Qué dice? Usted quiere sentir el amor de Dios, no sentirse más solo, más sola, más vacía, más rechazada, llena de depresión y de temores. Que vivamos lo que vivió José. Y los consoló y les hablaba al corazón. Mire con qué dulzura y con qué ternura. ¿En qué momento cambió esto? ¿Quiere usted hablar con más ternura y con más dulzura a sus hijos, al esposo o a la esposa? Tenemos que revisar el corazón. ¿Por qué no podemos hacerlo? ¿Por qué no podemos abrazar con libertad? ¿Por qué no podemos expresar lo que sentimos? Sino por el contrario, salen palabras hirientes, salen palabras de maldición, de destrucción. Y yo le hago una pregunta hoy. Aquí en el Espíritu Santo le está mostrando hoy que usted dice: yo ya le perdoné. Yo no sé si sea su papá, su mamá. Yo tendría una lista aquí una hora. Al brujo, al encantador, al adivino, al abogado, al médico, al jefe,
Que Dios le recuerde y le muestre quién dañó su corazón y en qué momento o en qué etapa de su vida. Pero quiero decirle algo hoy, que necesita perdonar si quiere ser perdonado por Dios, porque de lo contrario estamos perdidos. Estamos, como dijo alguien, tambaleando en la salvación. Entonces yo quiero decirle algo más. No sea usted una persona resentida con Dios, porque la falta de perdón tiene muchas consecuencias. Aparte de ser una prisión, aparte de ser esto, trae problemas a su salud física. Y muchos están enfermos por eso. Muchos no ven la bendición de Dios, aunque trabajan y trabajan porque hay una atadura. Otros están en el engaño porque tienen mucho y dice, no creo que sea eso. No sé, creo que sea resentimiento. Pero le voy a invitar a que cierre sus ojos ahí y va a pensar en esa persona. Si hoy Dios le permite tenerla frente a frente, va al centro comercial y la ve, tal vez la ex de su esposo o de su esposa, que ya ni se acordaba. Y Dios le dice, ahí tiene la aplicación del mensaje de hoy. Hoy día del Padre, ¿por qué no llama a su papá y lo felicita o lo saluda al menos? Hoy Dios está hablando a nuestro corazón. Si hoy sale a la calle y ve a esa persona que le robó, que no le ha pagado, que se burló, que le traicionó, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Cómo actuaría frente a esa circunstancia? Tal vez como José. Hoy tenemos dos personajes a quien imitar. O imitamos a José, que usted y yo seamos como un José, que veamos ese ejemplo de aunque sufrió, aunque tuvo que enfrentar muchas cosas, pudo perdonar, restaurar su vida y restaurar su familia, bendecir su familia y bendecir a un pueblo entero. O podemos tomar la decisión y seguir el ejemplo del siervo malo que no quiso perdonar. ¿Qué va a hacer cuando vea a su enemigo? ¿Lo va a llevar a la cárcel? ¿No lo va a soltar? ¿Le va a seguir negando el saludo? Quiero decirle que no está obligado y obligada, porque ha perdonado, a mantener una relación de amistad con esa persona, pero sí a liberar su corazón. Por eso titulé este mensaje, el perdón es una gran necesidad. ¿Cómo voy a perdonar, Dios? Y ahí con sus ojos cerrados yo le voy a leer Isaías 43:25. Dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué yo debo perdonar a otra persona? Porque amo a Dios, porque amo al prójimo y porque me amo a mí mismo. Y con el amor que he recibido de Dios yo puedo perdonar, por más difícil que sea. Un ejemplo más de Jesús, Colosenses 3:12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo perdonar? Ahí está en la palabra. Como Cristo nos perdonó. ¿Cómo nos dio ejemplo Jesús aún en la cruz? Ya lo sabemos. Que habiendo tanta gente ofendiéndole, insultándole, humillándole, tratándole mal, pudo decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Esteban, siendo apedreado por muchos sin deber nada, pudo decir: Dios, no le tomes en cuenta este mal,
¿A qué nivel nos está llamando el Espíritu Santo hoy? Para que podamos ser exponentes del verdadero cristianismo. En esto consiste la ley y los profetas. En esto consiste toda la Biblia. En esto consiste la vida. En amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda mi mente, con mis pensamientos. Y el segundo mandamiento es semejante a este: ame al prójimo como se ama a sí mismo. Alguien estará diciendo en este momento: ¿cómo voy a amar si ni siquiera me amo a mí mismo? Si me aborrezco, si me odio, si me siento una basura. Pues hoy Dios le está diciendo que esa no es la condición ni la forma en que Dios le creó, ni para eso Dios le creó. Es para que hoy tome la decisión de decir: Dios me está llamando y me está dando una nueva oportunidad. Señor, hoy reconozco que en mi corazón está dolido, tal vez, que tal vez he actuado como este siervo, que cuando tuve esa primera experiencia contigo, recibí tu perdón, recibí tu gracia, recibí tu bendición. Pero cuando tuve al frente a mi prójimo, le negué ese perdón. No pude hacer lo mismo con él o con ella. Dios, hoy me arrepiento. Yo le invito a que empiece a conversar con Dios como que necesita arreglar ese problema hoy. Como una persona que dice: no puedo en mis fuerzas, necesito a Dios. No tengo amor. Y la carta que les acabé de leer son las cartas del apóstol Juan, el apóstol denominado el apóstol del amor. Y está hablando del amor de Dios, que Dios es amor. Así que si usted no ha entendido qué es el amor, este es el amor. El amor es comprensivo, el amor es tolerante. El amor tiene que soportar muchas cosas. El amor tiene que soportar ofensas. El amor tiene que ver al otro con misericordia. Es poder tener misericordia de otro que está esclavo aún, tal vez peor que yo, porque está atado tal vez al mundo, al vicio, a qué sé yo. ¿Por qué no sentir un poco de compasión con esa persona y decir, en vez de justiciarlo? ¿Por qué dijo José: ¿por qué piensan mal de mí? ¿Acaso soy yo un Dios? ¿Qué quiso decir José? Yo no puedo juzgarlos a ustedes. Eso le corresponde a Dios. ¿Y por qué nosotros juzgamos al otro y lo condenamos por lo que hizo? Que hoy Dios pueda quebrantar su corazón y romper esa muralla que algunos tienen de falta de perdón, y que sienta esa necesidad en su vida. Porque yo sé que muchos están cansados de sentirse solos, amargados, desesperados. ¿Qué hago con mis enemigos cuando los vea? Dijo Jesús: amad a vuestros enemigos. Qué terrible es esto, amar a sus enemigos. Oren por los que los persiguen, bendigan a los que les hacen mal. Si usted quiere salir rápido de esa prisión, de ese dolor y de ese resentimiento, aunque le duela su corazón, hágalo continuamente a partir de hoy. Tome un tiempo esta noche, qué sé yo, en algún momento, arrodíllese delante de Dios, dígale: Señor, hoy con una hoja en mi mano y un esfero en mi mano voy a plasmar el nombre de aquellas personas que me hicieron daño, que yo pensé que había perdonado, pero que aún no. Y que hoy puedo descubrir por qué soy una persona tan desdichada, tan infeliz. ¿Por qué siento tantos verdugos sobre mi vida? Dolencias inexplicables, tormentos, insomnio. ¿Por qué soy presa de la depresión, de la angustia, del miedo, del temor? ¿Por qué? Porque no ha perdonado y Dios le entregó. Escúcheme esto: Dios no es de un Dios cruel, pero Dios nos va a llevar contra las cuerdas hasta que reconozcamos, porque nos ama. Porque esa decisión no la puede tomar Dios, la tiene que tomar usted y la tengo que tomar yo. Y Dios es ese Padre que tiene
esos dos hijos, que si se pelean entre ellos a ninguno va a premiar, a menos que se reconcilien. No que Dios no los ame, sino que no le puede permitir que anden en división, en contienda, que se anden odiando, porque Dios es amor y todo lo que no proviene del amor no va a ser aceptado por Dios. Querida iglesia, en este maravilloso día le pido con todo mi corazón, póngase a cuentas con Dios. Ayude a aquel o aquella persona, aquel hombre o mujer que está bajo prisión de esclavitud y que usted ha sido un verdugo también para ellos, acusándole, juzgándole. No tome el lugar de Dios como juez, tome el lugar de ese siervo que fue perdonado y que Dios tuvo misericordia, y que así como Dios me perdonó, yo pueda perdonar a otros. No le ahoguemos al otro, no le ahorquemos, no le llevemos a ninguna prisión, porque juntamente con Él vamos nosotros a la misma prisión. Y Dios no quiere eso para su vida y mi vida. Querida iglesia, puedo ver en mi espíritu corazones secos, corazones duros, porque no entienden por qué tienen que perdonar. Usted debe perdonar, no porque la otra persona se lo merezca. Usted perdona porque Dios así lo ha decidido, porque Dios le está pidiendo que lo haga. De lo contrario saldrá de este lugar con la misma carga, con la misma zozobra, con el mismo insomnio, con el mismo problema de siempre, y con un vacío inmenso en su alma, que al salir de este lugar, al ver a esa persona llegar a su casa, pueda ser como José, abrazarles con ternura, abrazarles y decir y hablarles al corazón, consolar a aquella persona, de ser capaz de pedir perdón, porque muchos han pedido perdón en el lugar secreto, muchos han confesado el perdón públicamente, pero nunca a la persona indicada, y eso no es perdón. Usted tiene que buscar a esa persona. No es fácil, y yo sé que esto es lo que muchos no han hecho. Me dijo el Espíritu Santo, muchos no han hecho la restitución con su enemigo, con su ofensor. Así que si usted y yo queremos servir a Dios, agradar a Dios, dice el Señor, que todo lo que hacemos para Él es un sacrificio. Aun cuando damos algo o hacemos algo para Dios financieramente, dice el Señor, si trae la ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tiene algo contra tu hermano, deja allí la ofrenda y ve y reconcíliate con él. Hoy es un día de reconciliación. Hoy es un maravilloso día, el día del Padre. ¿Cuántos quieren ver al Padre feliz? Vamos a obedecerle, vamos a perdonar, vamos a decirle: papito Dios, sí reconozco que yo había estado bajo una apariencia, porque hasta que José no se descubrió ante sus hermanos, los hermanos no lo conocían, porque él tenía un disfraz, porque él tenía una máscara. Era don José, era el gobernador, pero su corazón estaba roto, pero su corazón estaba dolido. Y es donde gente dice: ¿de qué me sirve la plata? ¿De qué me sirve el carro? ¿De qué me sirve tantas cosas si soy una persona desdichada? Dios le está diciendo hoy: ni toda la plata del mundo ni el oro del mundo llenará ese vacío, ni todo lo que usted pueda conseguir por sus propios medios. No se esfuerce por perdonar, sin Dios no lo va a lograr. Aférrese a Dios, aférrese a Dios y pídale al Señor que le ayude a perdonar como Él ya nos perdonó. ¿Cuántas veces dijo Pedro al Señor? Hasta 7, Señor. El Señor le dice: no le digo hasta 7, hasta 70 veces 7. Escúcheme con todo el corazón mientras adora a Dios y habla con Él. El que está dando esa orden de perdonar hasta 70 veces 7 siempre está dispuesto a perdonarle a usted y a mí, si nosotros vamos con un corazón sincero ante Él. Él no nos mandó a hacer algo que Él nunca haya hecho, ni que esté dispuesto a hacerlo. Si Él dijo: si tu hermano pega contra ti 7 veces al día y viene arrepentido, perdónalo. Dios es bueno.
para siempre su misericordia. ¿Por qué tienen que pagar los platos rotos aquellos que no tienen nada que ver? ¿Por qué tienen que descargar la ira, la amargura contra aquellos tal vez pequeños que nada tienen que ver? ¿Por qué hace partícipe de su dolor a otros? ¿Por qué contamina a otros con esa raíz de amargura? ¿Por qué aleja a los que le aman? No insista más con ese dolor en su corazón. Solo usted tiene la última palabra, porque Dios ya dijo: si perdona, yo le perdono. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día de sanidad. Hoy es un día de restauración. Hoy es un día de salvación. Si alguien vino por primera vez, hoy Dios le está diciendo que escrito está: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios Todopoderoso, he predicado tu palabra, Señor. He hablado lo que tú me has dicho al corazón, Señor. Queda en tus manos, Dios, este mensaje. Tú estás preparando al pueblo, Señor. Y te pido con todo mi corazón, Espíritu Santo, que ninguno de los que estén en este lugar tú lo dejes tranquilo hasta que perdone. Ayúdalos, Espíritu Santo. Ayúdales a tomar la decisión. Ayúdalos, Señor, a ser libres, Señor Dios, en sus emociones, en sus sentimientos, para que ellos puedan ver aún a sus enemigos como tú los ves, para que podamos tener misericordia como tú has tenido de nosotros. Amado Dios, gracias. Y en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, con la autoridad que tú me has dado, que todo espíritu inmundo de resentimiento y de odio, todo dolor arraigado en lo profundo del corazón, hoy tiene que salir por el poder de esta palabra, por la unción del Espíritu Santo. Levante sus manos y va a empezar a hablar con Dios, a renunciar al resentimiento, al odio, ahí como Dios le guíe. Yo no le voy a decir que grite, yo no le voy a decir que haga. Si tiene que hacerlo, hágalo, porque José lo tuvo que hacer. Gritó del dolor, desgarró su corazón. Pero si no lo hace aquí, le aconsejo con todo mi corazón: cuando llegue a su casa, enciérrese. Cuando llegue la noche, saque un tiempo y delante de Dios dígale: Señor, hoy he podido descubrir la causa de mi estancamiento, la causa de mi problema y de mi dolor. Y le aseguro que más temprano que tarde muchos podrán dar testimonio que son sanos físicamente, que son libres totalmente, que han podido reconciliarse con sus seres queridos, que ahora pueden ver al peor enemigo como alguien que no les hizo daño. No le voy a decir que olvide lo que pasó, porque eso es mentira, nunca se va a olvidar. Pero le digo algo: sí se puede recordar sin dolor, sí se puede recordar sin sentir resentimiento. Amado Dios, te doy gracias y bendigo la iglesia con todo mi corazón. Bendigo la congregación, Padre, que esta sea una iglesia llena del amor de Dios, llena del perdón de Dios, llena de la gracia de Dios, porque algo que el dolor y el resentimiento había quitado es la gracia. Y hoy, para aquellos que han decidido atesorar esta palabra, la gracia de Dios viene sobre sus vidas. Levanten la mano, levanten sus manos al cielo y reciban esa gracia maravillosa, que es perdonar, es soltar totalmente. Suelte ese dolor. Diga: Señor, ya no lo quiero tener más. Soy yo el que me estoy perjudicando, soy yo el que estoy mal. Señor, yo perdono a esa persona. Aún si esa persona ya murió, pídale perdón y diga: Señor, yo suelto a esa persona. Ya no cargo más ese cadáver en mi corazón. Que se vaya. No lo voy a aceptar más en el nombre de Jesús. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser obediente a tu palabra, a tus mandamientos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén.